Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Me asignaron al operativo un miércoles de madrugada, cuando todavía olía a café frío y a humedad. Nadie en el batallón hablaba en voz alta, era una misión distinta. No solo por la ubicación, sino por la clase de gente que íbamos a buscar. Desde el inicio nos dijeron que eran narcosatánicos, eso decía el informe, con esas palabras, grupo armado con prácticas rituales. Era la primera vez que veía la carpeta sellada con cinta roja, eso me revolvió el estómago. El punto de reunión estaba a 1 hora de la cabecera municipal, en un rancho abandonado que alguna vez fue secadero de tabaco. Nos metimos en los camiones sin muchas preguntas. Llevábamos todo lo necesario, fusiles G3, raciones, equipo de visión nocturna, botiquines, pero nadie estaba del todo tranquilo. Desde la ventanilla alcancé a ver a un par de civiles que nos miraban pasar. Uno levantó la mano, no supe si era un saludo o una advertencia. A esa hora el cielo parecía de plomo, en la selva, la luz siempre tarda más en llegar. Llegamos al rancho a las 5:30, había un silencio extraño, la hierba crecida tapaba los cimientos de las casas, bajamos en fila. El comandante nos reunió y explicó que la información venía de un denunciante que había escapado de un campamento más adentro. Según él, ahí realizaban sacrificios humanos, mujeres, niños, cosas que preferí no imaginar en detalle. Pues no era mi trabajo dudar, solo cumplir órdenes. Revisamos el perímetro, encontramos veladoras, trozos de tela negra y un brasero todavía tibio. El sargento dijo que seguramente habían hecho alguna ceremonia antes de moverse de sitio. No había rastros de sangre, pero sí marcas en el piso, como si hubieran arrastrado bultos pesados. Entre la maleza se veían huellas de botas, muchas, parecían recientes. Nos ordenaron hacer grupos de 3 y avanzar por la brecha que llevaba al arroyo. Yo iba con Mendoza y Salgado, los 3 habíamos patrullado juntos antes, pero esa vez sentíamos algo distinto, como si el aire se espesara a cada paso. Mendoza cargaba el radio, de vez en cuando, la señal se perdía y en el canal solo entraba un chasquido, un ruido que no reconocíamos. Salgado decía que era otra cosa, yo no quería pensar en eso. A mediodía encontramos los primeros rastros claros. Un círculo de piedras con símbolos dibujados con carbón, al centro, un costal grande, atado con mecate. El olor era insoportable. Cuando Salgado abrió la tela, vimos lo que quedaba de un venado, decorado con listones rojos y plumas negras. Me fijé en que el cráneo no tenía lengua. El sargento llegó, revisó el lugar y nos ordenó seguir avanzando. Había reportes de disparos la noche anterior, pero nadie sabía si eran de advertencia o algún enfrentamiento con otros grupos. Pasamos la tarde caminando entre lodo y raíces. Cada tanto, nos deteníamos a escuchar, no por estrategia, sino por la sensación de que algo se movía cerca. Mendoza aseguraba que alguien nos observaba detrás de los troncos caídos. Cuando apuntamos la linterna, solo encontrábamos ramas, pero el silencio era peor que cualquier disparo. La noche llegó rápido, el cielo se cerró en un azul tan oscuro que costaba distinguir las ramas de las sombras. Montamos un campamento provisional, solo una lona y los costales como almohadas. Nadie quiso encender fuego. Me quedé de guardia la primera hora, y mientras revisaba mi cargador y el seguro del fusil, escuché un canto, algo largo, monótono, como una letanía. Salgado me preguntó si lo oía, asentí. Era la primera vez que escuchaba rezos en la sierra de ese modo, tan despacio y parejos. A las 2 de la madrugada llegó la orden de avanzar antes del amanecer. El comandante estaba convencido de que si nos quedábamos quietos nos rodearían. Recogimos todo. A Mendoza se le cayó el radio en el lodo. Cuando lo levantó, empezó a salir un sonido distorsionado, como voces mezcladas. No se entendía nada, solo un siseo grave. Salgado golpeó el aparato y volvió a silencio. Caminamos en fila, yo iba en medio. A cada paso,
La sensación de que algo nos vigilaba crecía, el sendero se volvía más estrecho, lleno de ramas que se nos enredaban en la ropa, el canto seguía, más cerca. Entonces vimos las primeras velas encendidas entre los árboles, eran muchas, puestas en línea, alguien las había colocado para que viéramos el camino. El comandante levantó la mano, señal de alto. Me quedé quieto, respirando despacio, mi corazón latía tan fuerte que sentía que lo escucharían. Frente a nosotros, más allá de las velas, había algo que no distinguíamos bien, una estructura hecha con palos y mantas negras. No parecía una casa, era demasiado baja, demasiado ancha, nadie se atrevía a dar un paso más. Comprendí que ese operativo iba a ser distinto, que esa noche algo nos partiría en dos. El comandante ordenó avanzar por la derecha, rodeando la estructura, cada quien tomó su posición, yo cubría el flanco mientras Mendoza y Salgado avanzaban en cuclillas. El pasto estaba tan húmedo que se pegaba a los pantalones, cada paso hacía un ruido pegajoso, y el canto se escuchaba con más claridad, era una voz grave, en un idioma que ninguno reconocía. No parecía náhuatl ni tarahumara, era algo más antiguo o inventado. Llegamos a un claro, al centro había un círculo marcado con piedras pintadas de rojo, sobre el círculo, 3 cruces de madera clavadas al suelo, cada una con un listón negro en la parte superior. También había un recipiente metálico que despedía un humo blanco, olía a hierba quemada mezclada con carne pasada. El comandante hizo una señal de revisión, me acerqué con cuidado. El recipiente estaba lleno de algo que parecía grasa líquida, unas plumas flotaban sobre la superficie, me aparté antes de que el olor me venciera. Unos metros adelante encontramos huellas recientes, zapatos de suela gruesa, contamos al menos 7 personas, todas se dirigían hacia el arroyo. El comandante indicó que siguiéramos la pista, dejamos el círculo atrás, el canto se interrumpió de golpe. Nos detuvimos, el silencio cayó tan pesado que sentí que el pecho me dolía, Mendoza se inclinó y recogió algo del suelo, era una fotografía vieja, en blanco y negro. Mostraba a un hombre parado frente a un altar con velas, tenía la cara tapada con un trapo, la imagen estaba manchada de humedad, el comandante la guardó sin decir nada. Continuamos por un sendero estrecho, la vegetación nos rozaba la cara, un olor a putrefacción se hizo tan fuerte que tuvimos que cubrirnos la nariz. Salgado iluminó un tronco hueco, dentro había bolsas de plástico negras, movimos una con la punta del fusil y se rompió, salió un líquido espeso, casi negro, me aparté con náusea. El comandante ordenó no tocar nada más, el radio volvió a chispear, pero esta vez no eran voces, era un pitido largo y agudo que me hizo doler los oídos. Mendoza lo apagó con un movimiento brusco. Pasaron unos segundos antes de que retomáramos el paso, el terreno descendía hacia un arroyo poco profundo, en la orilla, rastros de lumbre, botellas vacías, restos de comida. Todo reciente, el comandante revisó con el visor nocturno y dijo que había movimiento adelante, nos pusimos en fila, respirando despacio, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al borde del claro, nos tumbamos entre helechos, del otro lado, frente a un fuego pequeño, había 4 hombres, no parecían campesinos, vestían ropa táctica, chalecos, pasamontañas. Uno sostenía un machete grande, otro revisaba una mochila, al fondo, cerca de un árbol, un bulto cubierto con una lona, parecía un cuerpo. El comandante levantó el puño para que esperáramos, miré a Salgado, tenía el pulso marcado en la garganta, yo sentía el mío en los oídos. El hombre del machete se puso de pie y caminó al bulto, con un movimiento rápido retiró parte del plástico, lo que vi me dejó helado. Era un cuerpo desnudo, cubierto de ceniza y con símbolos pintados en el pecho, el tipo sacó un frasco y vertió un líquido sobre el rostro del muerto. Otro encendió una vela, la luz hizo que todo pareciera una escena de teatro macabro, el comandante hizo señas, íbamos a intervenir. Mendoza respiró hondo y ajustó el cargador, Salgado quitó el seguro, yo revisé la correa del fusil,
El plan era simple: entrar rápido, reducir a los objetivos, asegurar la zona. No sabíamos cuántos más podían estar cerca. A la señal, el comandante se levantó y gritó el alto. Los hombres se voltearon con sorpresa. Uno levantó un arma. No hubo tiempo de advertir. El primer disparo retumbó en el claro, y todo se volvió ruido. Corrimos hacia el fuego mientras los disparos cruzaban el aire. Sentí el retroceso del fusil en el hombro. Vi chispas reventando en la corteza de un árbol. Uno de los hostiles cayó de espaldas, otro rodó por el suelo. El tercero desapareció entre la maleza. El comandante gritaba instrucciones, pero entre los disparos y mi respiración apenas distinguía palabras. Salgado llegó al bulto, revisó el pulso, pero negó con la cabeza, pues ya estaba muerto. Cuando cesaron los disparos, revisamos el lugar. Había 2 abatidos, uno herido y otro desaparecido, pero el fuego seguía encendido. Alrededor, símbolos pintados con algo espeso. El herido gemía. El comandante ordenó asegurar la zona. Mendoza y Salgado lo esposaron. Yo cubría con el fusil. Aún no asimilaba todo, pues el olor a pólvora y sangre, el calor del fuego, no lo podía creer. Escuché algo más, un murmullo que no venía del herido, un susurro grave. Volteé buscando la fuente, nada, pero el murmullo seguía. Miré a Salgado, también lo escuchaba. El comandante nos pidió que lo ayudáramos con el cuerpo cubierto de ceniza. Cuando levantamos la lona por completo, comprendí que aquello no era un cadáver cualquiera. La piel tenía cortes en forma de triángulo, el torso estaba abierto en canal, como si hubieran sacado algo. Salgado murmuró una maldición. Yo me aparté con náuseas y el comandante anotó algo en su libreta. Después ordenó desmontar el campamento improvisado. Teníamos que regresar al punto de reunión antes del amanecer, pero mientras recogíamos las mochilas, el herido balbuceaba, cada frase se quebraba. En sus ojos no había miedo, sino un orgullo enfermo. Regresamos al sendero con el herido esposado. Mientras Salgado cubría la retaguardia, el hombre cojeaba. De vez en cuando giraba la cabeza hacia donde habíamos dejado el fuego, como si quisiera grabarse cada detalle antes de que desapareciera. La noche estaba más densa. El calor y la humedad se mezclaban con el olor agrio que llevábamos impregnado en la ropa. Caminábamos con pasos controlados, evitando delatar nuestra posición. El comandante consultaba el GPS cada tanto. La señal era intermitente, pero nos mantenía orientados hacia el punto de extracción. Según el plan, un helicóptero debía recogernos cerca del río antes del amanecer. Repasaba mentalmente los minutos que faltaban, intentando calmar el temblor en las manos. No sabía si era por el esfuerzo o por la certeza de que ese operativo se estaba torciendo más de lo que imaginábamos. A mitad del trayecto escuchamos un zumbido agudo que no provenía de nuestros equipos. Nos detuvimos. El herido alzó la cabeza con una sonrisa torcida, como si reconociera aquel sonido. El comandante le preguntó qué era. El hombre empezó a murmurar la misma letanía que había balbuceado antes. Salgado le puso una mano en el hombro para que callara, pero siguió, cada vez más rápido, con la voz más ronca. Entre sus frases distinguí algunos nombres, pero hubo uno que se repetía: Nicta. El comandante hizo una seña para avanzar, pero apenas dimos 2 pasos, el zumbido se volvió un estruendo. Algo pasó sobre nuestras cabezas, una ráfaga de aire caliente que nos obligó a agacharnos. Miré hacia arriba. No vi helicóptero ni dron, solo ramas agitándose como si un cuerpo pesado hubiera cruzado entre ellas. El herido empezó a reír. Era un chillido áspero que me quedó grabado en la nuca. Ya despertaron lo que estaba abajo, gritó con la voz rota. El comandante le metió un codazo en el estómago. Cayó de rodillas con la respiración entrecortada. Salgado me miró, esperando indicación. Mendoza propuso atarlo a un árbol y regresar por él después. El comandante negó con la cabeza, dijo que no podíamos dejar testigos, que todo debía cerrarse. Esa frase me pesó. Comprendí que no estábamos allí solo para detener a narcos, había algo más que nadie nos contó. Seguimos en silencio.
Cada paso nos metía más en un sitio que no figuraba en ningún mapa. A lo lejos empezaron a brillar puntos rojos, eran brasas, un círculo de fogatas pequeñas repartidas sobre un claro. El comandante levantó el puño, observamos desde la orilla, entre las fogatas había figuras de madera y trapos, muñecos grotescos con cabezas de calaveras animales. Cada uno sostenía un ramo de hojas secas y a su alrededor, la tierra estaba removida, como si hubieran enterrado algo. Salgado respiraba entrecortado, Mendoza murmuró que nunca había visto nada igual, el herido volvió a reír, sus dientes parecían más grandes con la luz de las llamas. Dijo algo en su idioma extraño y escupió sangre. Yo tenía el dedo en el gatillo, convencido de que si hacía otro sonido lo silenciaría, pero se quedó mirando las figuras con una devoción enferma. El comandante decidió rodear el claro, caminamos despacio, cada fogata chisporroteaba con un olor ácido que me ardía en la nariz. Cuando pasamos junto a uno de los muñecos, vi que su torso estaba relleno de fotos quemadas. Alcancé a distinguir un uniforme militar en una de ellas, antes de que se deshiciera, pero seguí caminando sin decir nada. Al otro extremo, el comandante consultó el mapa, buscaba la desviación que nos llevaría al río. En ese momento sonó un disparo seco, volteamos, Mendoza cayó con un agujero en el cuello, el herido sostenía su arma con la boca abierta, como si tampoco creyera lo que acababa de hacer. Salgado se lanzó sobre él, forcejearon en el barro, el comandante gritaba, pero el caos lo tapaba todo. Disparé un tiro al aire, Salgado logró desarmarlo y lo empujó contra un tronco, el hombre se quedó quieto, con la mirada vacía. Mendoza no respiraba, la sangre se mezclaba con el lodo, el comandante se arrodilló a revisarlo, pero era inútil, sentí que el corazón me subía a la garganta. Habíamos perdido a uno de los nuestros por un descuido que nunca imaginé. Salgado cubrió el rostro de Mendoza con un trapo, sentí que algo se rompía por dentro. Recogimos los equipos, el comandante miró a Salgado y luego a mí, su voz salió ronca. No perdamos más tiempo. El herido seguía de rodillas, murmurando, lo levantamos a empujones, sus botas dejaban huellas mezcladas con la sangre de Mendoza. Emprendimos la marcha con ese silencio pegado en la nuca, no quise mirar atrás, pero lo hice, entre las fogatas, la silueta de Mendoza era una mancha que no pertenecía a nada conocido. Apreté el fusil, la oscuridad ya no era la misma, parecía más densa, como si nos estudiara con la calma de un depredador. Seguimos caminando sin hablar, dejando atrás las fogatas que ardían con un fuego, que no alumbraba más allá de 1 metro, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El herido iba al frente, sostenido por Salgado, yo caminaba detrás, con el fusil apuntando a su espalda, no confiaba en que no volviera a intentar algo, el comandante cerraba la formación, con la mirada clavada en el sendero. La vegetación se hizo más espesa, entre los árboles aparecían montículos de piedras y trapos colgando de ramas, era imposible distinguir si esas formas eran basura o parte de algún ritual. La selva se tragaba la luz de nuestras linternas, el suelo se volvió blando, el lodo nos cubría hasta media pierna. A veces teníamos que detenernos para ayudar a Salgado a sacar al prisionero cuando se quedaba atorado. Caminamos durante más de 1 hora, sentía que el tiempo se doblaba, como si no avanzáramos. A mi mente volvían imágenes de Mendoza, de su cuerpo tendido en el barro, no podía dejar de pensar que si hubiera reaccionado antes, estaría con nosotros, me obligué a apartar esas ideas, pues necesitaba concentración. El silencio era total, el comandante levantó la mano, pensé que había visto algo, me acerqué. Señalaba el GPS, la pantalla mostraba símbolos que no reconocí, una secuencia de números mezclados con caracteres que no correspondían a ningún idioma. El comandante guardó el aparato y dijo que ya no confiaba en nada electrónico. Faltan menos de 2 kilómetros, dijo con voz tensa. Si mantenemos rumbo noreste, llegaremos al río. Asentí, pero dudaba de que supiéramos dónde estábamos realmente. Seguimos caminando,
el terreno se inclinó hasta una zanja cubierta de raíces, parecía un cauce seco. El comandante decidió que cruzaríamos uno a uno, Salgado bajó primero con el prisionero, yo fui detrás. Cuando puse un pie sobre una raíz, sentí que algo se movía debajo de mi bota. Un chasquido seco, retiré el pie y alumbré con la linterna, era una trampa, una cuerda sostenía una rama lista para disparar un mecanismo. Apreté la mandíbula, si no me detenía, esa rama me habría atravesado la pierna. Cuidado con el suelo, advertí. El comandante revisó el sitio, vimos otras cuerdas disimuladas entre hojas, entendimos que no éramos los primeros en pasar, la zanja debía ser un perímetro de vigilancia. Cruzamos con cuidado extremo, cada paso era una prueba de paciencia. El prisionero empezó a temblar, Salgado lo sostuvo del brazo y lo obligó a avanzar. Cuando llegamos al otro lado, sentí un alivio breve que se borró al mirar al frente. A menos de 10 metros, había una estructura pequeña, como una capilla de piedras y lodo. Sobre el dintel, un símbolo pintado con pigmento rojo brillaba con la linterna, no lo reconocí, pero me dio un escalofrío. El comandante se aproximó, yo me quedé un paso atrás, Salgado respiraba con dificultad y el prisionero empezó a susurrar otra vez en esa lengua incomprensible. ¿Qué es esto?, pregunté. Un santuario, respondió el comandante, de su culto. Salgado dio un paso, dentro había un montículo cubierto con un lienzo blanco manchado de marrón, el olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y tierra. Salgado estiró la mano para retirar la tela, pero el comandante lo detuvo. No lo toques. El prisionero se arrodilló y empezó a llorar, murmuraba Nicta una y otra vez, la selva parecía mirarnos, la humedad era más espesa, casi un vapor caliente que se metía en la ropa. El comandante respiró hondo. Lo dejamos aquí. ¿A quién?, pregunté. A él, señaló al prisionero, si lo llevamos más lejos, no saldremos. Salgado lo miró. El hombre seguía con la frente en la tierra, el comandante le ordenó quedarse donde estaba, no opuso resistencia. Solo siguió murmurando, cuando nos alejamos, su voz se fue apagando entre la maleza, no volvimos a hablar de él. Continuamos bordeando la capilla, el terreno era más difícil, con raíces y charcos profundos, cada paso requería esfuerzo. Entre los árboles creí ver una sombra más densa que la oscuridad, me obligué a pensar que era mi imaginación, pero sabía que no lo era. Media hora después, llegamos a una elevación, desde allí vimos el reflejo del agua bajo la luna, ese era el río, un alivio recorrió mi cuerpo. Si llegábamos, tendríamos oportunidad de extraernos, el comandante hizo señas para avanzar rápido. En el descenso, el suelo cedió bajo mis botas, resbalé, pero me afirmé en una rama, Salgado no tuvo suerte, pues él cayó sobre el costado y gritó, yo corrí hacia él para revisar su pierna, pero su pierna estaba torcida en un ángulo imposible, el comandante revisó y me dijo no puede caminar. Salgado intentó incorporarse, pero su cara se contrajo en un gesto de dolor seco, comprendí lo que significaba. Haremos un arrastre hasta la orilla, dijo el comandante, después veremos. Asentí con un nudo en la garganta, sabía que ya no saldríamos de allí en una pieza. Acomodamos a Salgado sobre una lona improvisada, empezamos a arrastrarlo cuesta abajo, el lodo se pegaba a la ropa, a la piel, el peso era insoportable, pero no paramos ni una sola vez. Cada metro era una batalla que no queríamos perder. El silencio de la selva se mezclaba con el dolor de Salgado, a ratos gemía, otras veces murmuraba que no lo dejáramos, pero el comandante no respondió, se limitó a seguir con la mirada clavada en la cuesta. Me concentré en respirar, en no pensar en nada más que en el siguiente paso. Mientras descendíamos, juré que algo se movía entre los árboles, sombras que no se parecían a ramas, cuando volteaba, solo veía oscuridad, pero esa sensación me caló hasta el hueso. Llegamos a la orilla, el río avanzaba lento, con un reflejo opaco, nos detuvimos a recuperar el aliento,
El comandante sacó el GPS, pero la pantalla estaba muerta, apagada por completo. Revisó la brújula y la aguja giraba sin detenerse. El ingeniero, que había permanecido callado todo el trayecto, soltó un susurro. Esto no debería pasar. El comandante le pidió que guardara el equipo, pues ya no servía. Yo me aparté un momento, necesitaba vaciar el estómago, vomité entre unos matorrales, el sabor ácido me llenó la garganta, me enjuagué con un poco de agua de la cantimplora y cuando regresé, Salgado me miraba con ojos vidriosos. Si me quedo, empezó a decir, pero no terminó. El comandante negó con la cabeza y dijo que no iba a dejar a nadie. Me pregunté si lo decía por nosotros o por sí mismo. Revisamos el terreno, unos metros adelante, un claro amplio, allí sería más fácil que el helicóptero nos viera, arrastramos a Salgado despacio, mis brazos ardían, la respiración me costaba y me temblaban las piernas. Cuando por fin llegamos, el comandante ordenó revisar municiones, solo quedaban 2 cargadores por fusil, revisé mi chaleco, la tela estaba rasgada y manchada con algo oscuro que no era sangre. Un olor acre que me hizo pensar en la grasa líquida de aquel recipiente, lo limpié con la manga y me concentré en vigilar el perímetro. El ingeniero encendió el radio, solo chisporroteaba, entonces ajustó frecuencias una y otra vez pero nada, el comandante levantó la vista al cielo. La luna apenas iluminaba la copa de los árboles, Salgado respiraba con dificultad y cada tanto se quejaba en voz baja. Me arrodillé junto a él, le tomé la mano, sentí que me temblaba, no quise decir nada, pues no había palabras. El silencio se hizo tan denso que escuché mi propio corazón retumbando en los oídos. Entonces, entre el follaje, un murmullo, no supe si era viento o algo más, el comandante se puso en guardia, el ingeniero me miró con el rostro cenizo, dijo que el aire estaba más caliente, que algo subía desde el suelo. Me arrodillé y coloqué la palma sobre la tierra, esta vibraba, era un pulso lento, constante, retiré la mano, el comandante murmuró que era hora de moverse, pero ninguno se movió, nos quedamos mirando el suelo, como si esperáramos que se abriera. Un minuto después, el ingeniero apuntó al centro del claro y entre la hierba aplastada había un círculo de ceniza, no lo habíamos visto antes, parecía fresco, como si alguien lo hubiera dibujado mientras llegábamos. Dentro del círculo, un símbolo, el mismo del santuario, el comandante se llevó la mano al pecho, sacó la libreta y la abrió en una página que tenía un dibujo idéntico. Esto no es un solo grupo, dijo con voz baja, es más viejo que cualquiera de nosotros. Lo miré y quise preguntarle qué sabía, pero entendí que no lo diría. El ingeniero se apartó unos pasos, empezó a tomar notas con manos que no podía mantener firmes. La temperatura subió de golpe, sentí que me faltaba el aire, el comandante ordenó movernos hacia la orilla, empujamos la lona de Salgado pero el peso parecía haberse duplicado y cada paso costaba más que el anterior. Al llegar al borde del río, nos detuvimos, el agua estaba quieta, como un espejo sucio, el ingeniero encendió la radio una vez más, esta vez, un crujido. Una voz apenas perceptible. Unidad, confirme, extraer. El comandante tomó el micrófono, dijo nuestras coordenadas, el silencio volvió, después, la misma voz. Recibido, extracción en camino, mantengan posición. Sentí que el pecho me dolía al soltar el aire contenido, el comandante colgó el micrófono, me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era alivio y algo más, algo que no sabría describir. Si esto queda registrado, dijo sin levantar la vista, nadie va a creerlo, no respondí, porque tenía razón. Nos quedamos en silencio, esperando, la radio permanecía encendida, pero no volvió a emitir nada más. El ingeniero se sentó sobre una piedra, se frotaba los brazos, como si tuviera frío, Salgado apenas mantenía los ojos abiertos, yo respiraba con dificultad y cada bocanada de aire sabía a humedad y a ceniza. Pasaron minutos que parecieron horas,
nadie se movía, el comandante revisaba su reloj una y otra vez. La luna seguía arriba, inmutable, entre el follaje, de vez en cuando creí ver sombras que se deslizaban, me obligué a pensar que eran ramas, pero en el fondo, sabía que no. El ingeniero rompió el silencio con voz temblorosa: si mañana nos piden explicar esto, ¿qué vamos a decir? El comandante no respondió, bajó la mirada, vi un temblor leve en su mandíbula, pensé que él, que siempre había tenido la voz firme, tampoco sabía cómo procesarlo. Escuché un sonido metálico y me sobresalté, era el seguro de mi fusil, que había movido sin darme cuenta, apreté el arma contra el pecho, me di cuenta de que estaba sudando, aunque el aire era frío. El comandante respiró hondo, dijo que cuando llegáramos a la base, cada uno escribiría su parte y que después harían con ello lo que quisieran, que nuestra única obligación era volver vivos. Salgado abrió los ojos y murmuró algo, me agaché para escucharlo, dijo que si no lo lograba, quería que alguien avisara a su madre, asentí, le apreté la mano y no supe qué decir. El ingeniero anotaba en su libreta, entre sus dedos, el lápiz temblaba, me fijé en su cara, tenía la piel salpicada de manchas oscuras, no supe si era lodo o algo más, pero tampoco no le pregunté. El comandante alzó la vista, entre los árboles, un parpadeo de luz. Primero pensé que eran luciérnagas, pero era una bengala, lanzada desde el helicóptero. El corazón me dio un vuelco, el comandante se incorporó e hizo señas y entre todos levantamos a Salgado, caminamos hacia el claro, donde la luz caía en un cono pálido. Cada paso era un esfuerzo, el ingeniero tropezó 2 veces, yo sentía que las piernas no me iban a sostener, pero no me detuve ni siquiera miré atrás. Cuando llegamos al centro del claro, el comandante encendió una linterna y la agitó en el aire, el motor del helicóptero rugía sobre nosotros. Una ráfaga de aire caliente levantó polvo y hojas, entre ese torbellino, sentí que algo me rozaba el brazo, un contacto frío y fugaz, me volteé, pero no había nadie. El helicóptero descendió despacio, 2 soldados bajaron con camillas, uno de ellos me miró, tenía la cara cubierta por el visor, pero juraría que se quedó unos segundos observándome como si reconociera algo, me aparté, dejé que subieran a Salgado primero, después subió el ingeniero, yo fui el último. Cuando me senté, sentí un temblor que no venía del frío, era como si la tierra hubiera decidido agarrarme y todavía se resistiera a soltarme. El comandante subió detrás de mí, cuando la puerta se cerró, por fin respiré con algo que se parecía al alivio, pero no del todo. Mientras despegábamos, miré por la ventanilla, la selva se extendía como un mar negro, y en medio, el claro con el símbolo pintado, un punto que se fue haciendo más pequeño, hasta perderse en la oscuridad. El ingeniero empezó a llorar en silencio, Salgado estaba inconsciente, el comandante no apartaba la vista de su libreta. Yo me recosté contra la pared del helicóptero, cerré los ojos y me obligué a pensar que aquello era el final, que nada de eso podría seguirnos. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Cuando aterrizamos en la base, ya nos esperaban, nos condujeron a un hangar, nos hicieron sentar en sillas metálicas y un oficial nos repartió hojas. Dijo que escribiéramos todo lo ocurrido, nadie protestó, tomé el bolígrafo. Miré el papel en blanco, no supe por dónde empezar. Escribí lo esencial, la fecha, el punto de inserción y los hallazgos. Cuando llegué al símbolo y a la sensación de que algo respiraba bajo tierra, me quedé con la pluma suspendida, no había forma de ponerlo sin que sonara a locura, respiré hondo y lo escribí igual. El oficial recogió los papeles, nos dijo que esperáramos instrucciones, después se fue. El silencio del hangar pesaba más que la noche entera, el comandante cerró los ojos, Salgado respiraba con dificultad en una camilla, el ingeniero miraba el piso como si no quisiera alzar la vista nunca más. Me pregunté si algún día podría olvidar, pero supe que no. Nos dejaron allí hasta que salió el sol, nadie habló y cada uno estaba perdido en su propio recuerdo,
El ingeniero sostenía la libreta sobre las piernas, el comandante no se movía. A Salgado lo atendieron 2 enfermeros que llegaban cada tanto a revisarle el pulso. Cuando nos autorizaron a retirarnos, salí del hangar con la vista nublada, caminé hasta los dormitorios, me quité el uniforme, me senté en el catre, sentía un cansancio distinto, como si no viniera del cuerpo sino de otro sitio más profundo. Me quedé mirando el piso, tenía las manos manchadas de algo que no era solo lodo, recordé la sustancia negra que cubría el símbolo en la tierra. El ingeniero había dicho que no correspondía a ningún reactivo conocido, lo apuntó en su bitácora antes de romper el lápiz. Cerré los ojos, entonces vi el círculo de ceniza, vi la grieta que se abría 1 centímetro mientras el suelo vibraba, vi el rostro del prisionero cuando comprendió que no saldría con vida. Vi los ojos de Mendoza apagarse, todo se mezclaba en un mismo recuerdo que no podía ordenar. Cuando desperté, habían pasado 3 horas, el sol entraba por la rendija de la ventana. Me levanté con dificultad, me lavé la cara, me miré en el espejo, tenía la mirada hueca y me pregunté cuánto tardaría en dejar de verme así. Por la tarde, el comandante nos reunió en un despacho pequeño, dijo que se abriría una investigación interna, que todo quedaría clasificado. Que no se hablaría con nadie externo, lo dijo con la voz firme, pero sin la convicción de otras veces. Nos entregaron sobres con una hoja que confirmaba la participación en la misión y declaraba la confidencialidad, la firmé sin leerla entera, el ingeniero la sostuvo varios segundos antes de trazar su firma. Salgado ya estaba en el hospital. El comandante recogió los papeles y los guardó en una carpeta que parecía pesarle más que cualquier mochila. Cuando salimos, el pasillo estaba en silencio, nadie nos miró, yo caminé hacia mi catre y sentí que cada paso me alejaba un poco más de cualquier posibilidad de regresar a la normalidad. Esa noche me costó dormir, pues cada vez que cerraba los ojos, volvía a oler esa mezcla de ceniza y carne vieja, me cubrí la cara con la manta, e imaginé que la tierra debajo del cuartel respiraba, que tarde o temprano abriría otra grieta. Al día siguiente, un médico me revisó, me dijo que tenía taquicardia, que era normal después de un episodio traumático, me recetó pastillas para dormir. Cuando salí de la enfermería, supe que no pensaba tomarlas, no quería que mi cabeza se apagara, sentía que si lo hacía, me quedaría atrapado en ese recuerdo para siempre. Un mes después, recibí un sobre sin remitente, dentro había una copia del informe mecanografiada, todo estaba transcrito, las fechas, las coordenadas, las descripciones. Pero al final, en tinta roja, alguien había escrito una sola línea: esto no termina aquí. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo ese papel, pensé en romperlo, en quemarlo, en tirarlo. Pero lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, no supe por qué. A veces creo que fue la certeza de que no importaba cuánto me alejara, esa noche, ese lugar y esa cosa que respiraba bajo la tierra ya eran parte de mí. Después de eso dejé el servicio, no quise esperar a que alguien me dijera que estaba inhabilitado, presenté la renuncia con la mano que aún me temblaba. El coronel me miró con algo que parecía compasión, pero no dijo nada, solo firmó la hoja y me devolvió mi credencial con un gesto breve. Volví a la casa de mi hermano, me recibió sin preguntas, me dio un cuarto pequeño donde pasé semanas mirando el techo. A veces me preguntaba si no había sido un sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía al claro, al símbolo, al sonido grave que subía por mi columna. Intenté retomar la rutina, salía a caminar por las mañanas, compraba pan, saludaba a los vecinos, todo parecía tan normal que dolía. Me convencí de que era cuestión de tiempo, que algún día despertaría sin ese peso, pero la verdad es que nunca se fue. Cada noche me acostaba esperando que el sueño llegara y cuando llegaba, me arrastraba otra vez a ese lugar, siempre igual, la luna colgando sobre el claro, el símbolo en la tierra, el murmullo que no se entendía con palabras. Algunas noches me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que la cama se hundía, encendía la lámpara, miraba el suelo,
siempre estaba intacto. Pero no lograba creerlo del todo. Una madrugada, mientras revisaba la libreta donde había apuntado mis recuerdos, me detuve en la primera página. Allí había escrito la fecha y una frase que no recordaba haber puesto: es más antiguo que nosotros. No supe si la había anotado yo o si alguien la añadió mientras dormía. Guardé la libreta en el cajón y me senté junto a la ventana. Afuera, la calle estaba desierta, el viento movía un pedazo de papel que cruzó hasta perderse en la esquina. Me quedé escuchando el silencio, esperando que algo pasara. Nada ocurrió y eso me asustó más que cualquier visión. Con el tiempo aprendí a vivir así, a no esperar respuestas, a no buscar explicaciones, a aceptar que ciertas cosas suceden y que ninguna palabra basta para describirlas. Nunca hablé de esto con nadie, ni con mi hermano, ni con los pocos amigos que me quedaron. Cada uno arrastra su propia carga, pensé, y esta era la mía. Pero cada tanto, mientras camino por la calle o mientras cierro los ojos antes de dormir, siento que el suelo vibra. Un pulso lento, como un recordatorio de que allá abajo, donde ninguna luz alcanza, algo sigue esperando y que tarde o temprano volverá a abrir los ojos. Relato anónimo.